Candela, Candela, conmigo Enrique Encinosa, su servidor, y don Manny García, el hombre que se come un lechón el solo. Y hoy tenemos a un invitado muy especial, un invitado que de verdad no lo conozco bien, pero lo respeto mucho por el trabajo que ha hecho. Profesor de FIU, autor del libro Los desaparecidos del castrismo, ¿eh? Ok, Y estamos hablando de Daniel Pedreira. Bienvenido. gracias. Fíjate, yo tengo 16 libros publicados bajo mi nombre y 4 o 5 más que fui fantasma. Así que yo sé lo que es escribir. Y escribir es, eh, si tienes un bestseller, probablemente ganes 49 centavos la hora en total. Y Sí. eso es un bestseller. Pero además de escribirlo, el problema es venderlo. ¿Cómo van las ventas de tu libro? No, o sea, el éxito de este tipo de libro, y lo conoce, o sea, el tipo de libro lo conoce bien porque lo ha escrito, no se mide en las ventas, sino en el, el, el que venga alguien a uno y le diga, oye, leí este libro y aprendí algo, o qué bueno que estás tocando este tema, o qué bueno que en este caso estás rescatando los nombres O yo de perdí estas un tío personas. así, o mi tío está en tu libro. Ese tipo de cosas. A mí me ha pasado también Sí, y algunas han sido más emocionantes que cualquier numeración económica que uno pueda tener. seguro. Bueno, dime, da un poco de propaganda de tu libro. Sí, bueno, el libro salió el año pasado. Es una edición del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo, que lleva publicado desde que se fundó en el año 99 más de 20 libros. Y este libro es un estudio, primero un estudio sobre el fenómeno de los desaparecidos en Cuba, que no se habla de los desaparecidos que han habido en Cuba, personas que algunas desaparecieron, o sea, se las llevó la policía y más nunca se supo de ellas, algunas que desaparecieron en el mar, eh, otras que han desaparecido en otras circunstancias, en el Escambray, en otros momentos, Yo durante los conozco últimos uno del 67 Cambrai. años. Yo conozco Ujú. uno del Cambrai que tenía un nombre que parecía libanés o turco. Ahora no me acuerdo el nombre, pero sí Sí. me... Y bueno, entonces parte recopila o sea, recopila los nombres que a la medida que uno puede recopilar ciertos nombres, fechas, lugares donde ocurrieron estas desapariciones, pero también eso demuestra que desde el mismo año 59 hasta el momento han habido casos de cubanos de quienes más nunca se supo, ¿no? Y uno supone por haber pasado tantos años que han fallecido, que han muerto, pero se queda esa incógnita de cómo fue, qué les pasó, quién fue el culpable, que claro, sabemos que la dictadura castrista es la culpable en todos los casos, pero quedan esas incógnitas. Y entonces también en el libro hay una lista con un número muy conservador de 614 casos identificados con nombre, apellido, fecha, lugar eh, de desaparecidos. Claro, eso es una cifra muy pequeña comparada a la que seguro existe, pero es un comienzo para que después vengan otros investigadores, otros que quieran buscar más información y ya eventualmente en una Cuba ya democrática usar este libro como base para poder quizás investigar estos casos y juzgar a los responsables.
Daniel, déjame hacerte una pregunta, porque una de las cosas que me llamó la atención, yo te conocí por el teléfono los otros días cuando hablamos brevemente, pero veo que tú eres una persona muy joven y veo que muchos de estos libros que se están escribiendo, como en Oye, tu... Manny, todos somos jóvenes. Pero es una generación más joven y de verdad que me llama la atención qué fue lo que te motivó a ti a hacer. Yo estoy seguro que esto fue un estudio bastante profundo para poder realizar este libro. Y quisiera saber un poquitico de la motivación tuya, porque siendo una persona joven, obviamente tú no no, bueno, lo sientes, pero no lo viviste como Enrique y como mucha gente de su generación. Sí, escribir este libro en particular, la motivación primero vino de miembros del Instituto de la Memoria Histórica, personas que son muy conocidas para ustedes como Pedro Corso y otros que ya habían empezado. Yo trabajé 3 guiones de documental Sí, para el instituto. Y la sí, verdad que lo que Pedro Corso ha hecho es maravilloso. Pedro lo sí, tuvimos en el programa. Sí, ujú, él es sí. un regular. Y ellos, bueno, ya habían hecho eh, algunas presentaciones sobre el tema, habían tenido algunos testimonios y ellos de verdad fueron los que tenían la motivación de escribir un libro y querían que yo lo escribiera y yo me demoré un poco porque la verdad me interesó el tema, pero era difícil em, darle forma, en el sentido de que es un tema que, claro, no tenemos respuesta, hay más incógnitas, hay más preguntas que respuestas. Entonces, ¿cómo se escribe un libro así, no? Entonces, fui dándole la vuelta, fui eh, hablando con personas que tenían desaparecidos en la familia. Y eso me fue motivando a no solo ver la importancia y la necesidad de escribir este libro en estos momentos, pero también ya conceptualizar cómo organizar el libro, cómo darle el formato para ya entonces poder escribirlo. Magnífico. Déjame decirte, cuando yo escribí el libro de Escambray, eh, esto es un tip para ti. Cuando yo escribí el libro de Escambray, los guajiros que sobrevivieron a aquello no querían lucir protagonistas. Y entonces Mm, yo me sentaba a hablar con uno y yo le decía, ¿tú estabas en la guerrilla de Osvaldo? Sí. ¿Estuviste en el combate en el sitio de Juana? Sí. ¿Hubo heridos y muertos? Sí. Y era monosilábico. ¿Mm? sí, claro. Entonces llegué a la conclusión. Primero que nada tenía que tomar café, porque yo no soy tomador de café, por lo general. Vaya, tomo, pero no es... Pero cada vez que yo iba y decía que yo no era tomador de café, me decían, pero ¿qué clase de cubano eres tú? Así que ese era el primer paso. Te tomabas el café con el hombre. Y después yo le decía, ven acá, ¿cuánta gente había en tu guerrilla? 18. ¿Y cuántos sobrevivieron? 3. Dame los números 15 muertos. Bueno, Pepe Pérez, bueno, murió como fusilado, muerto en combate. Una vez murió en combate en el Dátil. Ay, y cuando ya tenía los 15 nombres, ya yo tenía la historia entera de la guerrilla, básicamente. Y eso son las maniobras que uno tiene que hacer. Ahora Daniel, vamos a ver, tu libro está en Amazon, ¿no? Sí, está en Amazon. ¿Ok? ¿qué, Así que qué te demoraste en escribir el libro? Bueno, ya cuando empecé a escribir me demoré eh, como un año. Sí, ya, porque tenía el material y de nuevo era darle la estructura. Pero es como un año ya me puse a escribirlo y se publicó bastante rápido. Bueno, en Amazon es bastante rápido y ya dentro de un año estuvo circulando. cambiando el tema un poquito, hoy se anunció que Cuba supuestamente tiene 300 drones militares que ya habían pensado utilizar contra Estados Unidos, bla, bla, bla. Eh, y la situación en estos momentos es que prácticamente en todos los municipios de Cuba hay protestas diarias.
O sea, hay una rebelión emocional en el pueblo enorme. ¿Cómo tú ves la situación actual de Cuba? Se acaba Irán primero y Cuba después. No sé, yo creo que la situación en Cuba está tan tensa por un lado y o sea, todo está tan colapsado que yo creo que Cuba, lo único que mantiene a Cuba de pie es el régimen y es el aparato represivo. O sea, y especialmente en estos momentos que ya le han cortado eh, todas las avenidas que tenía, todas las válvulas de escape que tenían. eh, ya no está Venezuela, o sea, incluso esta noticia de los drones, o sea, los drones vienen de Rusia y de Irán y ya o sea, eso fueron compras de hace tiempo, pero esa Ajá, en ayuda los no está últimos dos llegando. años, dos Sí, o tres por años. eso, o sea, que ya eh, no tienen esa válvula de escape y Estados Unidos eh, ha demostrado, porque al principio estaba la duda de que si habían de verdad conversaciones o no, pero ya el hecho de que el jefe de la CIA fue a reunirse con ellos en La Habana, el hecho de que eh, se está hablando seriamente de que va a haber, que vendrá un encauzamiento contra Raúl Castro, o sea, todo Igual que eso. se lo hicieron a Maduro. Sí, exacto. O sea que todo eso va indicando de que el gobierno de Estados Unidos está serio, que tiene una estrategia que mientras pasan los días más se va eh, concretando a la vista nuestra, por lo menos, porque ya tenemos mejor idea de por dónde vienen los tiros. Y yo creo que es cuestión no voy a decir días, pero es cuestión de poco tiempo, creo, de que vaya a haber un cambio, que no sé cuál será, pero que algo cambie en Cuba. Y creo que las protestas que hemos continuado a ver casi a diario, eh, también del lado del pueblo, demuestra que en Cuba, o sea, tiene que haber un cambio bastante rápido. Yo pienso que esto que está pasando con Raúl Castro, yo creo que lo van a encauzar en cualquier momento, estaban diciendo. Yo creo que va a tener un impacto muy fuerte con los cubanos. Y te estoy hablando con el movimiento que hay en Cuba en este momento de protesta. Ah, Sí, No, y además de eso, fíjate, la visita del director de la CIA a Cuba, primero que nada, una bofetada, ¿ok? No es que mandaron a un alto miembro del Departamento de Estado, vaya, han mandado a al coco, ¿ok? sí, Como decían en Cuba, el coco, viene el tipo que es el jefe de la CIA, ¿no? Eh, y en ese meeting no fue Díaz-Canel. Y yo creo que no lo dejaron ir. Díaz-Canel puede ser un chivo escapatorio en el futuro, y en un futuro cercano. Así que vamos a... También Díaz-Canel dijo que iban a hacer guerra de guerrillas. Guerra de guerrillas funciona todavía en Mali, en Zimbabue, ¿ok? Pero guerra de guerrillas en Cuba ahora no funciona, no con la tecnología moderna, claro. ¿ok? caballero, yo creo Si que tú metes 5.000 hombres en las diferentes, 10.000 hombres en las diferentes cordilleras de Cuba, lo único que tienes que hacer es pasar un dron por arriba, fotografiarlo y decir, oh, con 3 cohetes resolvemos la cordillera de los órganos, con 5 cohetes en la Sierra Cristal, con 10 cohetes en la Sierra Maestra. Mándalo para allá. Y se acabó la guerra de guerrilla, ¿no? Las comunicaciones ahora son mejores, todo. Sí, es una situación muy distinta y incluso la dictadura, lo que tiene para reprimir también está anticuado. O sea, si hemos visto los carretones esos militares con los bueyes adelante Sí, y ellos alardeando de todo. O sea,
o sea, lo que ellos tienen para reprimir también, vaya, sí, o sea, tienen el armamento, tienen las balas y tienen las pistolas y la cosa, pero también están limitados en lo que ellos pueden usar. Pedro, espérame, dije Pedro, Daniel, yo creo que nosotros tuvimos un video de lo que va a pasar o una mirada hacia el futuro con como entraron en Venezuela. Ujú. Maduro estaba protegido por los cubanos y a ver, ¿qué Sí, protección realmente tuvo? Y yo creo que claro, eso es un gran ejemplo, porque supuestamente tenían todo tipo, él sabía que lo podían venir a buscar en cualquier momento. Él supuestamente estaba muy seguro que a él no lo iban a coger ahí donde estaba. Ahí Era tenías donde un estaba. cuarto hermético que no pudo a acabar de abrir la puerta hasta que llegaran ya a buscarlo. sí. Ya. Daniel, ¿qué proyectos tienen en el Pen Club ahora? Bueno, en el PEN tenemos todos los meses una actividad. Ahora el 23 de mayo hay una con Julio Estorino que va a hablar Julio eh, Torino, así es. Ah, de sí, recibí su la... pueblo natal de Unión de Reyes y pueblos aledaños. Y ya nos estamos preparando para el Congreso Internacional del PEN que viene ahora en el otoño, pero va a ser virtual. Pero bueno, ahí siempre es importante que nosotros participemos porque compartimos con otros centros PEN del mundo la situación cubana. Eh, y también es una trinchera en la cual el castrismo ha tratado de incursionar ya hace unos años y gracias a la participación nuestra en colaboración con otros centros, esa participación no dio fruto. Y nosotros nos mantuvimos como la voz de los escritores cubanos, tanto en el exilio como los que están perseguidos y detenidos en Cuba. Así fue desde el primer día. Yo fui del grupo fundador Ujú. del Pen Club y pues, en realidad el rey de eso fue Ángel Cuadra. Exacto, sí, Y Octavio Costa, que era el único que quedaba del Pen Club de Cuba en los años sí. 50. Octavio Costa fue el último presidente del PEN ¿Sí? Club original de Cuba y también jugó un papel en la refundación como PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio en 1997 junto a Ángel Cuadra y otros, sí. Pero lo que Ángel hizo fue, Sí, tengo una él lo admiración construyó. enorme por Ángel. Exacto. Ángel Sí, Cuadra cae preso por conspiración de un alzamiento en Oriente, ¿no? Transportando armas y equipos y eso. Y le dan 8 años, nada más. Eso era poco en aquella época. Eso, que cogía 8 años, eso no sí, era nada. claro. Y se los pasó plantado. Y cuando fue a salir, le dijeron, nosotros nos han dicho que tú estás sacando papelitos. Si publicas algo, regresas aquí tan pronto lo publiques. Y él dijo, no, no, yo no entiendo, yo no entiendo. Salió, llamó a Miami y le dijo, publíquenos. Y volvió al presidio plantado. ¿No? Eso, no solo es un escritor íntegro, no solo es un cubano íntegro, es que él sabía lo que él iba a regresar, pero su convicción era mayor eh, del castigo que pudiera recibir. Así que, Así mismo. Sí, sí, él era un cubano ejemplar, un autor y escritor y poeta ejemplar que para mí y para muchos que hemos seguido en sus pasos fue eh, la guía, ¿no? La guía de cómo comportarse y cómo encabezar y liderar una organización como esta. Y cómo representar la causa cubana internacionalmente también. oye, cuando él no tenía dinero, Ujú. metía la tarjeta de crédito para ir Sí, a los pen club sí, internacionales. sí. O Bueno, sea que yo, gracias a la labor de él, o sea, llego y digo que soy del PEN cubano o sea,
los brazos abiertos porque muchas personas lo recuerdan de esa labor y lo llegaron a admirar y a trabajar con él y ver eso mismo, ver el tipo de cubano que era y sintieron por él y continúan sintiendo por él el mismo respeto y la misma admiración que sentimos nosotros. Manny, ¿tienes alguna otra Sí, pregunta, hay que, me comentario? interesa, el libro lo voy a, lo voy a tener que, te lo voy a tener que comprar. Tú sabes, yo no soy esa persona que te, oye, ¿por qué no me regalas un libro? No, no, lo voy a comprar. El libro va a salir aquí para las personas que están viendo el programa. El libro va a salir aquí, está o ya está saliendo. Eh, so, pídanlo, se puede pedir por Amazon, ¿no? Sí, correcto, en Amazon está. Déjame hacerte una pregunta del libro. ¿De cuántas personas tú estás hablando en ese libro? 600 y... Bueno, sí, la lista, que incluso están mencionados en su contexto histórico, en su categoría, pero también están en una parte eh, listados, son 614. 614. Que de nuevo, eso es con nombre y apellido. Hay muchísimos desaparecidos que no hay nombre o hasta el momento no hay nombre. A lo mejor cuando se caiga la dictadura empiezan a salir personas a, a decir o a querer investigar sobre sus familiares, pero también hay claro, la cultura del miedo en Cuba se extiende a este caso, a estos casos de los desaparecidos. Incluso hay una ironía en el sentido de que la dictadura siempre, yo lo cito en el libro, ha dicho que en Cuba no hay desaparecidos y nunca han habido desaparecidos. Y sin embargo, hay testimonios en el libro de cubanos que eh, miembros de la policía o de las autoridades del castrismo le han dicho, mira, no, o le han dicho, no sigas averiguando sobre tu familiar, deja eso, no, eso no conviene, o le han dicho, mira, si sigues con las actividades contra el gobierno, te va a pasar lo mismo que a fulano de tal. O sea que también se ha convertido en un tema que no se habla, que todo el mundo sabe que está ahí, pero que también se usa como amenaza. Y creo que parte de lo que el libro hace es sacar esa dinámica a la luz también, de que también eso sucede y esa es otra arma que tienen represiva de la cual muchos no hablan. Es que ese régimen se ha nutrido siempre del miedo que le causa al pueblo de hablar, de abrir la boca, de decir cualquier cosa. No. Ven acá, ¿hay algo, alguna consistencia, algo que tú aprendiste a través de todo esto que estuviste descubriendo y estuviste escribiendo? Algo que no conocía del régimen cubano, o fue más Bueno, que confirmaste ya lo que se oía. sí, bueno, o sea, de aprender era este tema de los desaparecidos, que uno siempre supone que en este tipo de dictadura hay desaparecidos, ¿no? Pero ya de una suposición a tener casos concretos, a tener testimonios concretos y a ver cómo ellos manipulan a las personas para que no investiguen estos casos y que, o sea, amedrentar a quienes trataron incluso dentro de Cuba de investigar esos tipos de casos eh, con amenazas o hasta con cárcel. Eh, Eso fue lo más revelador para mí. No me sorprende, o sea, ya sabemos de qué son capaces, pero es otro nivel de crueldad y otro nivel ya de manipulación que se les puede eh, agregar, ¿no? A todo lo que tienen de responsabilidad. Pues debemos hacer un pequeño paréntesis aquí para recordarle a la audiencia que pueden ver este programa, Candela con Enrique Encinosa, y el programa histórico, Hablando Historia con Enrique Encinosa, y el programa de Manny. ¿Cómo se llama tu programa, Manny? No sé, ¿tú sabes qué? Ahora me mataste. No sé, yo hablo con Gustavo, no es programa mío, realmente yo trabajo hago un programa con Gustavo.
No, no, me cogiste de atrás para adelante. Opiniones con Manny García. No sé, lo que hablamos, Gustavo y yo tenemos una conversación muy cómoda. Tienes tú, Quiero recordar a la audiencia que es los tres programas, las dos podcasts míos y el de Manny y Gustavo, se pueden ver en Rumble, donde tenemos muy buena audiencia, Telegram, X, Truth Social, Signal, Facebook y YouTube. Y YouTube ahora tenemos menos audiencia, pero YouTube, ya no sé, YouTube a veces tienen tantos algoritmos y muros que a veces no se destaca el programa. Bueno, continuemos. Daniel, déjame hacer una pregunta. Cuando tú Sí. estabas haciendo este libro, ¿tú pudiste acudir información de adentro de la isla? ¿Alguien te pudo ayudar con esa información? Bueno, lo único que pude tomar de dentro de la isla fue de un blog que había hecho un grupo, una organización independiente en Cuba con las siglas de AFACUDE, que era como básicamente la Asociación de Familiares Desaparecidos en Cuba, que surgió alrededor del 2009, 2010 por ahí. Hicieron un blog donde ellos iban poniendo los casos de los desaparecidos de los que tenían, o sea, los familiares iban, les daban información y ellos lo iban poniendo, pero después, por esta misma presión, ellos parece que dejaron de funcionar, pero ese blog continuó activo y todavía está activo hoy en las redes y de ahí pude tomar información de casos, pero no directamente pude tener contacto con ellos, aunque traté. eh, eh, no tuve contacto directo con personas, pero sí pude usar esa fuente de dentro de Cuba. Yo pienso que adentro de Cuba no puede ser fácil hablar con No, el pueblo. seguro. Déjenme hacerle esta pregunta. ¿Hubo un alto funcionario venezolano que trajeron para acá ahora que lo acaban de causar? ¿Qué pueden hablar podemos hablar un poquitico de eso? Porque a mí me llamó eso mucho la atención. Ese va a ser el testigo principal en un juicio Maduro. Lo están usando como no es que, bueno, a él también lo van a encausar, tengo entendido, ¿no? O esta persona la trajeron nada más, y perdónenme si estoy un poco perdido, pero No, pero a lo mejor el que está perdido soy yo. O sea, posiblemente hay más de uno que puede testificar Yo entre creo la gente que ya está en el exilio. sí, está que aquí. los dos Y escenarios pueden ser verdaderos. O sea, puede ser de que sí, él lo vaya a encausar por crímenes, pero también que le digan, mira, te damos una sentencia más leve o te damos algunas concesiones si tú testificas contra Maduro. O sea, también está esa posibilidad de que no es que la persona no tenga cargos, pero que se le reduzcan los cargos o se le dé alguna consideración si es que testifican contra Maduro, que es lo más probable que pueda pasar, especialmente con estos oficiales de alto nivel. a mí lo que me preocupa, y estamos en otra etapa en esta vida y sabemos lo que tenemos en el otro lado, el liberalismo que tenemos, que no es que sea liberalismo, porque yo no le tengo miedo tanto al liberalismo como le tengo a, a lo que tenemos, que es, no lo quiero- un radicalismo, es la palabra que quería usar, que me asusta mucho. Yo sé el tiempo que estuvo Noriega preso. Yo te voy a decir la verdad, dependiendo de quién, como se destapen las elecciones próximas, ¿ok? Yo no tengo ninguna fe que Maduro lo van a dejar preso tanto tiempo, aunque los demócratas han dicho, y tú sabes lo que han dicho, que él era una persona, vaya, no han hablado bien de él tampoco, pero me preocupa eso un poco, me preocupa eso un poco. Este país desafortunadamente tiene dos formas de ir y son muy diferentes una de la otra. Eso no era así en los 90. Había diferencias sociales, definitivamente, pero realmente caminábamos más o menos. No había tanta diferencia entre Clinton y
la opción que era Bush. Hoy en día tú ves las opciones y tú ves a una Harris y a un Trump y es los polares apuestos. Y quisiera tu opinión sobre eso. No, seguro, la política se ha polarizado en los últimos 20 años, más o menos. Y es un ciclo que cada vez que hay un candidato que se mueve para un polo, el próximo que viene se mueve para el otro polo opuesto y así. Y entonces ya esa habilidad de llegar a un consenso, de tener similitud en los dos partidos, ha desaparecido prácticamente. Nasib Halil, ¿te acuerdas de ese nombre? Ese fue uno de los que del Escambray que desapareció. Mm. Mm. No, no me acuerdo si ese es uno de los que está en el libro. Bárbara. Enriquito, No se nos acaba recuerdo. el tiempo. Sí. Del Ejército Rebelde. Oye, quiero darte las gracias, quiero que regreses al programa. Bienvenido al programa. Gracias, como cuando quiera. Muchas gracias. Así que salúdame a todos los escritores en el Pen Club. Se los diré. Así que, y cuando quieras cualquier cosa de mí, que vaya a la universidad, que te dé una conferencia de tus clases sobre algo. Así que, Perfecto, muchas gracias. bueno, pues, Ha sido Manny, un ya se placer acabó lo que se daba. y se dio lo que se acabó. Bueno, Ujú. hasta Bueno, hasta luego. Candela. luego. Candela.